Familia, el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido abordando que se titula Milicia. Pero antes vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que hable a nuestro corazón. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que hemos tenido el día de hoy, de congregarnos, de estar aquí, de recibir tu palabra, de ser inspirados, Señor, por ti, por tu presencia, al alabar y adorar. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de poder despertar este día y venir y congregarnos. Gracias. Señor, habla en nuestro corazón. Que el mensaje que hoy vamos a recibir nos inspire. Que el mensaje que hoy vamos a recibir nos abra los ojos. Que podamos salir de aquí instruidos. Que podamos salir de aquí con una perspectiva nueva. Por favor, habla a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy es nuestra tercera semana aprendiendo sobre un tema crucial que es la guerra espiritual. En esta serie, Milicia, estamos hablando de este tema y es muy importante para la vida del cristiano. Desde la primera semana dijimos que el creyente pertenece a una milicia y está inmerso en una guerra espiritual. Debido a eso, tú y yo debemos identificar quién es nuestro enemigo para no estar allí peleados innecesariamente con personas que no son nuestro enemigo. El enemigo está detrás de esas personas. La semana pasada explicamos que el enemigo del creyente es el diablo y no nos queremos equivocar. No queremos guardar rencor contra una persona que no es nuestro enemigo real. El enemigo del creyente es el diablo. La semana pasada descubrimos su naturaleza. La semana pasada también descubrimos cuál es la estrategia que él utiliza para engañarnos y hacernos caer. Y la semana pasada también descubrimos cómo es que tú y yo tenemos la victoria sobre él. Quiero invitarles a todos a buscar el mensaje de la semana pasada porque yo sé que les va a bendecir. Está en mi canal de YouTube y también está en mi podcast de Spotify. Desde la primera semana también dijimos que el creyente no solo debe identificar su enemigo, pero el creyente también debe identificar los objetivos que debe destruir si desea prevalecer en esta guerra. A esos objetivos a destruir, el apóstol Pablo les llama fortalezas. Por eso mi mensaje el día de hoy se titula Destruyendo fortalezas. Ese es el tema que hoy vamos a abordar. Y vamos a partir del fragmento de la escritura que estamos utilizando de manera frecuente en esta serie. Me refiero a 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, familia, el creyente en Cristo no quiere destruir personas. Voy a destruirlo por todo lo que me ha hecho. No, 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 eso no tiene nada que ver con un creyente en Cristo. El creyente en Cristo quiere destruir fortalezas, no personas. Las fortalezas que se han levantado en el interior de las personas es lo que queremos destruir. Y esas fortalezas se levantan tanto a nivel personal, pero también se levantan en los demás, en nuestros hijos. Nuestra esposa y esposo puede tener fortalezas dentro de él. Las fortalezas espirituales determinan en gran medida la forma de pensar de la gente, pero también determina la forma de actuar de ellos. Las fortalezas espirituales también afectan muchísimo en las relaciones interpersonales. Una persona que tiene problemas para mantener relaciones saludables con otras personas, esa persona seguramente sus fortalezas espirituales le están impidiendo vivir una vida plena. Cuando arrancamos la serie, yo les expliqué que las palabras que escribió el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, esas palabras con las cuales arrancamos esta serie, fueron en respuesta a un grupo de creyentes que no aceptaban su liderazgo. Y ellos decían que el apóstol Pablo sonaba muy fuerte en sus cartas, pero era muy tímido presencialmente.
Ellos de alguna forma estaban buscando una confrontación con Pablo, querían tener un agarrón con él, una discusión ahí, no sé qué cosas querrían aclarar. Pero Pablo entendía que esas personas actuaban así por las fortalezas espirituales que había en el interior de ellos. Por eso el apóstol Pablo decidió tener paciencia, decidió esperar hasta que ellos estuvieran listos para abordar el asunto. El apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 10, 6 al 7, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia. O sea, ¿qué significan estas palabras? Significan, yo estoy listo para confrontar este asunto, yo estoy listo para castigar esta desobediencia, pero ustedes no están listos para que platiquemos. Ustedes no están listos para que yo pueda ejercer mi autoridad espiritual sobre ustedes. Voy a esperar hasta que vuestra obediencia sea perfecta, completa. Pablo sabía que las fortalezas espirituales en el interior de aquellas personas no les permitían a ellos evaluar la situación correctamente. Estaban cegados. Por eso el apóstol Pablo les dice, miráis las cosas según las apariencias. Ahora, la palabra griega que se traduce fortaleza en el pasaje que estamos leyendo es esta, ojúroma. Y esta palabra, ojúroma, también podría traducirse como fuerte, fortaleza, castillo. Da la idea de un lugar de resguardo al cual es difícil penetrar. Pero luego, en el versículo siguiente, el apóstol Pablo nos muestra lo que son esas fortalezas en el interior de una persona. El apóstol Pablo dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo nos permite notar que dentro de las personas se levantan argumentos, altivez y pensamientos. Y que todo esto que se levanta en el interior de una persona, el apóstol Pablo nos enseña que se levantan específicamente contra el conocimiento de Dios. Es decir, las fortalezas espirituales se levantan en el interior de una persona para impedir que esa persona conozca a Dios, para impedir que esa persona pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Las fortalezas son ideas dentro de la gente, son criterios mundanos, bien arraigados, es cultura pagana, bien enraizada en la vida de las personas. Las fortalezas son conceptos bien solidificados y hasta petrificados en su mente de tal forma que no los sacas de allí. Son actitudes, son pensamientos. No tiene caso que te pongas a pelear con alguien que está de verdad cerrado en una fortaleza espiritual mental. Todo lo que se levanta para impedir que la persona responda al llamado de conocer a Dios o al llamado de vivir una vida más alineada a la voluntad de Dios son fortalezas espirituales de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Las fortalezas se van levantando en el interior de la gente en la medida que van viviendo sus vidas. En la medida que van experimentando los estragos del pecado, como las decepciones, las traiciones, las ofensas, agresiones, violaciones, maltrato, etcétera. Todo eso va formando una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de ver la vida. Y muchas veces todo eso va levantando una fortaleza espiritual que luego Satanás utiliza para que las personas no conozcan a Dios. Ahora, mencioné muchas cosas negativas, pero también todo lo contrario puede suceder. Cuando un chico, por ejemplo, se le da todo a ese chico, a esa chica, y va creciendo a lo largo de su vida con arrogancia, con orgullo, con altivez, con menosprecio hacia los demás, etcétera, eso también produce que se levanten fortalezas en ellos. Y esa falta de humildad en su vida les impide, por ejemplo, humillarse delante de Dios. Las fortalezas son argumentos, es altivez, son pensamientos que se levantan para impedir que las personas se salven.
o si ya son salvos, para impedir que los creyentes maduren y avancen. En general, las fortalezas espirituales impiden que las personas vivan vidas plenas en Dios. Las fortalezas espirituales Satanás las levanta para que las personas se queden frenados, atorados, ciclados en una situación y no puedan seguirse desarrollando de acuerdo a los planes que Dios tiene para ellos. De todo esto aprendemos lo siguiente. Las fortalezas que se levantan dentro de nosotros afectan la totalidad de nuestro ser. Lo voy a repetir, pero quiero que usted lo repita conmigo. Yo voy a contar 3 y usted dígalo en voz alta. ¿Sale? 1, 2, 3. Las fortalezas que se levantan dentro de nosotros afectan la totalidad de nuestro ser. Así es. Ahora, ¿qué tipo de fortalezas se levantan? ¿De qué fortalezas estamos hablando? Voy a mencionarle por lo menos 3. Número 1, fortalezas emocionales. Ojo con esta. Las fortalezas emocionales son las que afectan, válgame la redundancia, las emociones de la gente, el estado anímico de las personas. Allí es donde se establecen las fortalezas emocionales. Todos podemos sentirnos tristes. Es una emoción natural, normal, que Dios nos dio, nos diseñó para sentir tristeza en algunos momentos y eso nos ayuda para canalizar situaciones desagradables. Dios nos dio esa capacidad, pero una cosa es sentir tristeza y otra cosa es tener tristeza crónica. Otra cosa muy diferente es caer en depresión, es sentirse desvalorado como persona, lo cual pudiera afectar la conducta y pudiera afectar el proceder de una persona debido a esa profunda tristeza crónica que está afectando todo su desempeño. Todos podemos enojarnos con alguien debido a alguna situación que sucedió, algo que ocurrió, debido a algo que hicieron que nos perjudicó. Es normal que nos enojemos, Dios nos hizo con esa capacidad, pero otra cosa muy diferente es guardar rencor. Otra cosa muy diferente es que se desarrolle dentro de nosotros una raíz de amargura que afecte nuestra conducta y nuestro proceder. Hay una diferencia muy grande. ¿Cómo se levantan las fortalezas? En este caso, las emocionales. Mira, cuando el enemigo seduce a una persona y lo impulsa a cometer pecado contra otra, en ese momento no nada más se transgrede la ley de Dios, sino que también se produce una herida profunda en el corazón de aquella persona que fue violentada, agredida o maltratada. Esa persona, para proteger su corazón, para no ser herido nuevamente, por instinto de supervivencia, de manera inconsciente, levanta una fortaleza dentro de ella y su corazón se va endureciendo. Y de repente aquella persona que era una persona que podía entregar el corazón con facilidad, ahora se resiste. Porque se está levantando dentro de esa persona una fortaleza que ahora le está afectando en su manera de vivir y de ser. El corazón se va endureciendo. Por eso el profeta Ezequiel dijo lo siguiente. Ezequiel capítulo 11, verso 19 dice, es una promesa de parte de Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, ¿de qué está hablando el profeta Ezequiel? Cuando menciona esa palabra corazón de piedra, está hablando de un corazón endurecido, ya sea por el pecado o por las agresiones o por las situaciones de la vida que una persona va viviendo, se le va endureciendo el corazón, se le va petrificando el alma. Piensa, por ejemplo, en una mujer que fue fuertemente decepcionada por un hombre que, aprovechándose de su inocencia, de la pureza de su corazón, de la nobleza de sus sentimientos, la usó para satisfacerse a sí mismo, pero en realidad nunca la amó. Bueno, aquella joven sufre una tremenda decepción. Su corazón se rompe y la próxima vez le cuesta mucho más trabajo entregar el corazón plenamente. ¿Qué ocurrió? Se levantó una fortaleza emocional dentro de ella.
Ahora, ¿qué tan dura y qué tan resistente puede llegar a ser esa fortaleza? Pues depende del dolor que sufrió, depende del sufrimiento, depende de lo profundo de la herida. Hay mujeres, por ejemplo, que nunca más pueden volver a entregar el corazón plenamente. Sí, puede llegar a casarse, formar una familia, pero sin vivir una relación matrimonial plena, así como Dios la pensó para los seres humanos. Está casada, sí, pero no confía. Es insegura, celosa, quizá agresiva y por ende infeliz. Ella sufre, claro que sí, pero su esposo también sufre, porque la relación no es sana, no es plena, no es satisfactoria. Y también dentro de él todo esto está haciendo que se vayan levantando sus propias fortalezas. Ahora imaginemos que ese matrimonio son cristianos y están entre nosotros, vienen a la congre, pero no avanzan en su desarrollo como creyentes. No avanzan en cuanto a los planes que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque las fortalezas en el interior de aquella mujer, de aquel hombre, esos argumentos, esos pensamientos, esas actitudes no les permiten avanzar. Ahora regresando al asunto del apóstol Pablo, los que querían ese pleito con él eran cristianos de la iglesia de Corinto, pero sus argumentos, altivez y pensamientos les estaban estorbando en su relación con el apóstol Pablo. Dentro de ellos había fortalezas. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios no quiere dejarnos a ti y a mí con un corazón herido, endurecido, lleno de fortalezas. Miren lo que dice el Salmo 34, verso 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te han herido a lo largo de tu vida? ¿Te han quebrantado? ¿Te han roto el corazón más de alguna vez? Quiero que sepas que el Señor está cercano a ti y que Él quiere salvarte. El Señor quiere ayudarte. Fíjate lo que dice el Salmo 147, verso 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, quizá tu corazón está endurecido, se ha venido endureciendo a causa de las heridas que te han propinado a lo largo de tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere quitar esa callosidad anímica que hay dentro de ti que te impide amar plenamente, que te impide expresar tu amor, tu cariño a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Esa fortaleza anímica, emocional, Dios la quiere destruir para que seas libre y ames plenamente. Número 2. ¿Qué tipo de fortalezas se levantan en las vidas? En segundo lugar, fortalezas mentales. Las fortalezas mentales, como su nombre lo indica, pues afectan nuestra forma de pensar. Y esas fortalezas mentales van a determinar en gran manera nuestras estructuras mentales. La manera en la que razonamos, la manera en la que procesamos las situaciones de nuestra vida. Las fortalezas mentales afectan nuestros pensamientos. Imagínate, por ejemplo, a una persona que creció en el seno de una familia muy religiosa. Y el asunto de la religión era muy fuerte y siempre estaban haciendo énfasis en la casa de que la religión de ellos es la verdadera y todas las demás son religiones falsas. Así nomás, por decreto. Cuando en realidad ni siquiera conocían su propio credo doctrinal, pero a esa persona se le sembró el pensamiento de que él ya tiene su religión y que no se debe cambiar a ninguna porque no debería jamás, por ningún motivo, traicionar la religión que le heredaron sus padres. ¿Qué es eso? Esa es una fortaleza mental. Son argumentos, son pensamientos, son actitudes que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se oponen a que esa persona conozca a Dios realmente. Y tú le hablas de Dios y la persona inmediatamente piensa, no, yo no puedo traicionar la religión que me dejaron mis padres.
Y ni siquiera puede escuchar nada sobre Dios porque sus pensamientos no le permiten escuchar nada más sobre Dios. Pensemos en una persona que siempre ha escuchado que los cristianos son hipócritas. Todo el tiempo lo han escuchado. No, es que los cristianos son unos hipócritas, ¿no? Y esa persona, como siempre ha escuchado eso, pues eso cree de los cristianos. ¿Qué es eso? Es una fortaleza mental. Es un argumento, es un pensamiento, es una actitud que ya se levantó dentro de esa persona contra los cristianos, aunque ni siquiera los conozca en realidad. Y le quieren hablar de Dios, pero piensan, no, pues no quiero ir porque los cristianos son unos hipócritas. Hay una fortaleza mental en sus pensamientos. Y un día lo invitan a la iglesia. Y le dan un abrazo de bienvenida y lo reciben con mucha efusividad y con mucho amor, lo tratan muy bien. Pero como él tiene esa fortaleza dentro de sí mismo, él piensa, son bien hipócritas aquí, no es cierto, nada de eso, no les da gusto verme. Está pensando eso. ¿Por qué? Por la fortaleza que hay dentro de él. Piensa en alguien que toda la vida le dijeron que las iglesias son puro negocio y que los pastores son unos rateros. Así creció pensando porque así le dijeron en su entorno. ¿Cómo se va a sentir esa persona el día que venga a la congregación cuando llegue el momento de las ofrendas, de los diezmos? Esa persona va a batallar, inmediatamente va a tener un conflicto interno. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza mental dentro de él. Argumentos, pensamientos, actitudes que se levantan en contra de que esa persona conozca la realidad de Dios. Pensemos, por ejemplo, en un hombre que un día tuvo una experiencia desagradable con un compañero de trabajo. Lo defraudó con dinero, lo engañó, le mintió, etc. Y luego resulta que ese compañero es cristiano. ¿Qué opinión va a tener esa persona de los cristianos? ¿Qué opinión va a tener esa persona de la iglesia? ¿Qué pensamientos va a tener esa persona respecto de los cristianos y de la iglesia? Bueno, pues todo eso que está sucediendo dentro de la mente y el corazón de esa persona, esos argumentos, esas actitudes, esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, esos son fortalezas. Por esa razón, el apóstol Pablo nos llama a ti y a mí a renovar nuestra mente. Porque todos llegamos a Cristo con fortalezas mentales dentro de nosotros. Todos llegamos a Cristo con algunas ideas preconcebidas. Pero si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar atorados allí. Romanos 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Esta frase básicamente significa no te amoldes al mundo actual, no te quedes así pensando igual como piensa todo el mundo. Y luego nos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, el apóstol Pablo nos llama a ti y a mí a que tú y yo transformemos nuestra manera de pensar para que entonces empiece a cambiar nuestra manera de vivir y podamos tú y yo comprender la voluntad de Dios para nosotros. El apóstol Pablo nos dice aquí que para poder comprobar la voluntad de Dios, tú y yo debemos renovar nuestra mente primero. Dicho de otra forma, si tú y yo no renovamos nuestra mente, nunca podremos realmente alinearnos a la voluntad de Dios. Siempre va a haber un cortocircuito entre lo que Dios quiere para nosotros y la forma en la que estamos viviendo, porque nuestras fortalezas mentales nos van a impedir alinearnos a la voluntad de Dios. Si tú y yo no renovamos nuestra mente, jamás vamos a poder avanzar en cuanto al proyecto que Dios tiene para nosotros. Esas son las fortalezas mentales. Vamos a ver un tercer tipo de fortalezas. Fortalezas espirituales. Las fortalezas espirituales afectan nuestro espíritu. Y la verdad es que ahí está un poquito más complicado como de identificar o de estratificar o de ser específicos, porque este asunto del espíritu abarca un espectro muy amplio de nuestra vida que va desde nuestra relación con Dios hasta otras cosas, ¿no? Entonces, una fortaleza espiritual puede entorpecer tu relación con Dios,
Pero una fortaleza espiritual también te puede encerrar en una práctica pecaminosa altamente adictiva, como la persona que es adicta a la pornografía, la persona que es adicta al sexo o el alcohólico, ¿verdad? Que ha llegado a niveles de alcoholismo que lo imposibilitan de funcionar como una persona normal. Ya es algo más allá de una adicción. No es nada más que le guste pistear con sus amigos, es otra cosa diferente. O a lo mejor aquellas personas que les cuesta mucho trabajo salir de prácticas espirituales como la brujería, la magia negra y otras prácticas espirituales. Si se dan cuenta, el espectro es muy amplio. Va desde el asunto emocional y nuestra relación con Dios hasta otros hábitos que son adictivos, destructivos y hasta otras prácticas que tienen que ver ya con un asunto de ocultismo y otras cosas. Piensa, por ejemplo, en un joven que no tiene papá. Bueno, sí lo tuvo, pero cuando ese hombre estuvo en su casa y él de chiquito lo veía ahí funcionar, pues maltrató a su madre y finalmente se fue de la casa y los abandonó. Piensa en ese joven con una situación así como la que te planteo. Bueno, él era pequeño, por lo tanto los escasos recuerdos que tiene de su padre pues son pocos, pero los pocos recuerdos son desagradables y violentos. Todo lo demás de ahí en adelante es un vacío total porque el padre se fue de su vida, los abandonó para siempre. Y un día se acerca a Dios, lo invitan a la iglesia y le hablan acerca del amor del Padre Celestial. ¿Cuál es la referencia que tiene este hombre de lo que es un papá? Yo te pregunto, ¿sería fácil para este hombre relacionarse con Dios como su Padre Celestial? Obviamente no. Esos conflictos internos son fortalezas que van a afectar profundamente su relación con Dios. Piensa, por ejemplo, hablando de otro caso, en una persona que fue despertada precipitadamente a la sexualidad. Porque una persona mayor la empezó a tocar, empezó a estimular su deseo sexual antes de tiempo y de una manera incorrecta. Y provocó en esa persona una tendencia a la promiscuidad, a la adicción al sexo, etcétera. ¿Qué se levantó allí? Una fortaleza espiritual. Son muchos aspectos de la vida del hombre, de la mujer, de la vida del ser humano, que son afectados cuando una fortaleza espiritual se levanta. Pero familia, Dios promete sacarnos de allí. Dios promete darnos un espíritu nuevo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ya lo leímos, lo vamos a leer otra vez. Es el profeta Ezequiel hablando de parte de Dios y dándonos una promesa. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. O sea, si dentro de ti y dentro de mí se han levantado fortalezas, el Señor promete darnos un espíritu nuevo a ti y a mí. Dice, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Sabes cuándo sucede eso? ¿Sabes cuándo sucede ese cambio de corazón, ese cambio en tu espíritu? Sucede cuando tú y yo nos rendimos a Jesucristo. Allí sucede. Allí sucede. Y yo sé que estar planteando todo este asunto de las fortalezas y estar dando todos estos ejemplos pueden poner en ti y en mí una sensación negativa. Pero yo no quiero que te quedes con eso. ¿Sabes por qué? Porque hay buenas noticias. Las buenas noticias son que la palabra de Dios nos enseña que las fortalezas se pueden destruir. O sea, si tú has tenido un patrón de pensamiento que te afecta, si tú has tenido fortalezas emocionales que te han afectado, si tú estás allí batallando con algunas fortalezas espirituales que no te permiten vivir plenamente tu vida en Dios, tienes que saber que esas fortalezas no son indestructibles. Mira lo que dice la Biblia, según lo que hemos venido leyendo, 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo dice que tenemos nosotros armas capaces de destruir fortalezas. La próxima semana vamos a hablar de las armas, no te lo puedes perder. Pero aquí el apóstol Pablo nos está dejando ver que las fortalezas levantadas se pueden destruir. Que tú no te tienes que quedar con esa manera de pensar por el resto de tu vida. Que tú no te tienes que quedar con ese corazón herido, endurecido, lastimado por el resto de tu vida. Que no te tienes que quedar con esas fortalezas espirituales que te afectan en todas las áreas por el resto de tu vida. No, no tiene que ser así. Y el apóstol Pablo no nada más nos comparte un concepto, nos comparte su propia vida. Porque él lo vivió. Él fue una persona totalmente dominada por sus fortalezas. Mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Vamos a revisar dos fragmentos que nos permiten ver al apóstol Pablo cómo él estaba en una etapa totalmente dominado por el odio hacia los cristianos. Odio, escuchaste bien, odio hacia los cristianos. Hechos 8, versículos 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de un cristiano llamado Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El versículo 3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oye, ¿qué es eso? Fortalezas. Esto no es un enojo irregular nomás, como el que algunos tienen por Morena o López Obrador. No. Aquí estamos hablando de un odio muy profundo. Son fortalezas que estaban dentro del mismo Saulo de Tarso. Ahora vamos a ver otro fragmento. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, no conforme con todo lo que generó allá en Jerusalén, arrastrando hombres y mujeres, metiéndolos a la cárcel y matando a otros, no quedando conforme con eso, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de otra ciudad, de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que había dentro de Saulo de Tarso? Fortalezas mentales, emocionales, espirituales. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eran fortalezas muy fuertes, muy duras dentro de su corazón. Esas fortalezas estaban conduciendo su vida. Y si alguien se pregunta: ¿y por qué el apóstol Pablo estaba así? Bueno, en aquel tiempo era Saulo. ¿Por qué Saulo estaba así? Mira, Saulo estaba resentido contra los cristianos porque Saulo sentía que los cristianos estaban destruyendo algo que era muy importante para él: su religión, el judaísmo. Y esas fortalezas dentro de él le estaban haciendo odiar a los cristianos. Y los perseguía. Y los encarcelaba y los mataba. Las fortalezas dentro de Saulo parecían indestructibles. Pero esta es la gran noticia: sus fortalezas fueron destruidas. Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo, del que tú y yo estamos estudiando. Fundador de iglesias, ganador de almas para Cristo, predicador del mensaje de Dios, autor de más del 20% del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó?
¿Cómo pudo este hombre asesino, enojado, con tanto odio para con los cristianos, convertirse en un promotor del cristianismo y un predicador tan fiel de la palabra? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que sus fortalezas espirituales fueron destruidas y él pudo entregarse plenamente a Dios. Y pudo desarrollar su máximo potencial en Dios cuando sus fortalezas fueron destruidas. Cuando tus fortalezas sean destruidas, tú vas a lograr tu máximo potencial en Dios. Cuando tus fortalezas sean destruidas, tú vas a poder seguir avanzando hacia lo que Dios tiene para ti. A lo mejor tú conoces a alguien cuyas fortalezas mentales, emocionales y espirituales parecen indestructibles. Yo quiero decirte que esas fortalezas pueden ser destruidas. No pierdas la esperanza. Si las fortalezas que había en Saulo fueron destruidas, las de esa persona que tú tienes en mente también pueden ser destruidas. Ahora, quizá tú reconoces que dentro de ti hay fortalezas que te están impidiendo ser más como Dios quiere que seas. A lo mejor tú identificas dentro de ti un rencor, un odio, un enojo que no puedes superar, una mentalidad que no te deja avanzar. A lo mejor las dificultades que tú has vivido te han vuelto frío, desconfiado, duro, analítico, y eso te impide vivir una vida más plena. Son fortalezas. A lo mejor tienes algunos rencores guardados, a lo mejor tienes algunos enojos escondidos que te vuelven una persona desconfiada, fría, despegada de los demás. Todas esas son fortalezas. Lo bueno que aprendimos el día de hoy es que esas fortalezas pueden ser destruidas. Pídele a Dios que destruya esas fortalezas dentro de ti. Familia, quizá aquí entre nosotros hay alguien que en la medida que esta plática se fue desarrollando, incluso en la medida que cantábamos esta canción, tú te fuiste identificando e identificaste algunas fortalezas dentro de ti. ¿Qué puedes hacer? Enuméralas. Ponlas en una lista. Y empieza a orar de manera constante para que esas fortalezas sean destruidas. O a lo mejor tú sabes que algo no está bien dentro de ti, pero no sabes exactamente qué es. Solamente te sientes estancado, atorado, no puedes avanzar en tu vida. A lo mejor esta plática te dio un poquito más de luz. Pídele a Dios que por medio de su Espíritu Santo te revele cuáles son tus fortalezas para que puedas identificarlas y destruirlas. Levanta tus manos ahí donde estás, lo más alto que puedas. Dile, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta las fortalezas que hay dentro de mí, esta manera de pensar que tanto me afecta, estas emociones negativas que me dominan, estas situaciones con las que yo lucho, Señor, quebrántalas, transfórmalas. Y así con sus manos levantadas, dígale, revélame, Señor, esas fortalezas dentro de mí que deben ser destruidas. Habla con Dios por un instante sobre eso mientras yo oro por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje el día de hoy. A lo mejor en la medida que fuimos explicando cada uno de estos aspectos, ellos se identificaron con algunas cosas. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que toda fortaleza mental, toda fortaleza emocional, toda fortaleza espiritual en el interior de estas personas pueda ser destruida en el nombre de Jesús. Señor, permite que tus hijos puedan superarse, avanzar, dejar atrás todo aquello que les estorba para vivir una vida plena en ti.
Señor, ayúdales a destruir esas fortalezas y a vivir en plena libertad. En el nombre de Jesús. Hermanos, levante sus manos lo más alto que pueda. Déjeme orar por usted. Padre, yo bendigo a mis hermanos el día de hoy. Te pido en el nombre de Jesucristo que cada uno de ellos pueda recibir ese impacto espiritual, ese deseo de poder avanzar, de poder destruir esas fortalezas que no les permiten seguirse desarrollando. Oro, Padre Santo, para que puedan desarrollarse plenamente en Cristo Jesús. Avanzar, mejorar, caminar contigo, amarte más, santificarse más, vivir una vida espiritual más plena. Dales la victoria en el nombre de Jesucristo. Yo te lo suplico, Señor. Amén.